Muy bien, gracias. Muy bien, Escuela Bíblica Dominical, domingo 2 de agosto del 2026. Bien, hermanos, bueno, tuvimos otra vez un receso debido a las tareas de decoración de la semana pasada y vamos a regresar. Miren, hermanos, a veces me entra a mí la duda si debiera seguir viendo un tema o decir, pues ya el que le entendió, pero creo que le debemos entender todos. Entonces yo creo que no es tiempo perdido seguir profundizando. No le voy a llamar repaso, sino seguir profundizando en algunos aspectos de los últimos temas que hemos venido viendo. Les pido de su atención y de sus preguntas que puedan ir surgiendo de los temas que hemos venido viendo. Recordarán ustedes que vimos las 70 semanas del profeta Daniel. Cuando vimos eso, algo importante, lo más relevante que rescatamos de las 70 semanas que se profetizaron en Daniel 9, pongan atención, a ver, Cristian, ya ayúdame. Entonces, lo que rescatamos era que el famoso sistema del dispensacionalismo pues nos ha mentido cuando ha inventado que hay una separación entre las primeras 69 semanas y la última semana de Daniel. ¿En qué forma nos han metido un engaño? Ellos han buscado la manera de presentar como que la 70 semana aún no ocurre, aún está futura. Gracias, hermano. Y la razón por la que ellos lo hacen es para que su sistema funcione. Cuando digo su sistema, me refiero a su sistema de interpretación, que es el dispensacionalismo, donde ellos necesitan enseñar como que la última semana aún es futura, porque sería la última semana de años, 7 años, de la famosa y publicitada Gran Tribulación. Ellos necesitan que la 70 semana no se haya cumplido, como sabemos por la Biblia que ya se cumplió, sino que sigue pendiente porque su sistema necesita el rapto. Su sistema necesita un rapto que dé pie a esa última semana de Daniel. Entonces, es como lo han enseñado en todos lados. Entonces, cuando estudiamos las 70 semanas, nos dimos cuenta de algo muy crítico para los que creen en el dispensacionalismo, que la última semana de Daniel, el dispensacionalismo lo presenta como el tiempo del anticristo. El dispensacionalismo nos presenta la última semana como la semana donde se manifiesta el anticristo. Ya nos traen vueltos locos a todos por quién será el anticristo. Y fomentan en la iglesia, como lo hemos venido enseñando, una postura temerosa de, ahí viene el anticristo, en lugar de anhelar la venida de Cristo. ¿Me estoy explicando? Entonces, por ejemplo, cuando ellos usan el término anticristo, nos han tergiversado lo que la Biblia habla de lo que es un anticristo. En la Biblia, el único escritor sagrado que usa el término anticristo es ¿quién? Juan, en su primera epístola y en su segunda epístola. Y cada vez que Juan habla del anticristo, habla de muchas cosas, pero no habla de un gobernante. Juan no habla de un dictador, no habla de ningún gobernador. Juan habla siempre de alguien que esté en contra de la doctrina de Cristo. San Juan cataloga al anticristo como el que niega que Jesús vino en carne, el que esté en contra de Jesús. Entonces el anticristo, la palabra anticristo aparece en el Evangelio de San Juan como alguien que se mueve en el terreno de la iglesia, no de los gobiernos mundiales. Pero el dispensacionalismo ha publicitado tanto que el anticristo es un gobernador futuro a nivel planetario que trae a la iglesia distraída. Y esa es la razón por la que yo les he enseñado tanto esto, para que dejemos, al menos nosotros,
de estarnos preocupando por algo que la Biblia no quiere que nos preocupemos. Porque en la Escritura la última semana no habla del anticristo, habla de Cristo. Aprendimos eso. Aprendimos que la última semana comienza cuando es ungido el Mesías príncipe. Eso es lo que dice en las 70 semanas de Daniel. Vamos a verlo. Vamos a buscar Daniel 9:24 para empezar. Esto es bien importante. En el 9:24 viene el propósito de las 70 semanas. El propósito de las 70 semanas tienen que ver con Cristo. Todo tiene que ver con Cristo. En la escuela de verano fue lo que aprendimos, que el Cordero prometido se venía anunciando desde el Antiguo Testamento. Entonces vamos a buscar, alguien búsqueme y léame Daniel 9:24. Daniel 9:24, ¿quién gusta leerlo? Ahí lo tienen. «70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos». Ahí aprendimos que ahí habían 6 propósitos o 6 objetivos, y todos esos propósitos se cumplieron en la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo se terminó la prevaricación, se puso fin al pecado, se expió la iniquidad, se trajo la justicia perdurable, se selló la visión y la profecía y se ungió al Santo de los Santos. O sea, nosotros aprendíamos que ungir al Santo de los Santos ocurrió en qué etapa del ministerio de Cristo. ¿Quién se acuerda cuándo fue ungido? En el bautismo, correcto. Lo podemos ver en Hechos 10:37. Así lo describió el apóstol Pedro, para que nos quede claro cuándo fue ungido el Santo de los Santos. Dice, ¿quién lo lee? Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Puntualmente, Pedro dice que todo comenzó con el bautismo que predicó Juan. Ahí se dio a conocer a Cristo. ¿Todos aquí? ¿Todos? Veamos el 38 para que veamos cómo se ungió al Santo de los Santos. ¿Qué dice? Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a otros, los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, la última semana de Daniel comienza cuando es ungido el Santo de los Santos, o sea, cuando el Señor es bautizado. Entonces, a partir de ahí se cuenta la última semana de Daniel, y no tenemos por qué separarla de las otras 69, ni tenemos por qué meter a un anticristo donde la Biblia no lo mete. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Bueno, dejemos un poquito las semanas de Daniel. Vamos a ver ahora en Mateo capítulo 21. Fíjense bien, esto es una manera, porque me quiero enfocar un poquito en Lucas hoy. Miren, si van en Mateo 21, ¿qué se registra en Mateo 21? ¿Qué es el principal acontecimiento de Mateo 21? Búsquenlo en su Biblia. Como lo decíamos en la mañana, hay que pensar más profundo. ¿Cuál es el principal evento registrado en Mateo 21? La entrada triunfal en Jerusalén. Correcto. Jesús entra a Jerusalén. Es bien importante que entendamos esto. Jesús tenía que ir a Jerusalén. Pregunta para todos: ¿por qué Jesús tenía que ir a Jerusalén? ¿Por qué tenía que ir a Jerusalén? ¿Qué propósito había en los planes de Dios para que Jesús tuviera que ir a Jerusalén? Pues para que se cumpliesen las 70 semanas de Daniel. Sí, que se cumplieran las escrituras, las 70 semanas de Daniel, porque en las 70 semanas de Daniel dice que a la mitad de la semana hará cesar el continuo sacrificio.
¿Cuál continuo sacrificio? El que se había hecho desde el monte Sinaí. Sacrificar, 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 hasta que Jesús fue sacrificado en la cruz. Ahí se terminan los sacrificios aceptos a Dios. Que los judíos siguieran sacrificando animales es porque a ellos se les pasó de noche la venida de Cristo, pero con el sacrificio de Cristo terminó el sacrificio de la ofrenda. Pero eso tenía que acontecer en Jerusalén. ¿Qué dijo un día Jesús sobre qué tenía de particular Jerusalén respecto a los siervos de Dios? ¿Qué sucedía en Jerusalén históricamente respecto a los siervos de Dios? Que era el que mataba a los profetas. Búsquenme un texto donde Jesús dice que no hay profeta que muera fuera de Jerusalén. Es lo mismo que les pedí en la escuela de verano. Vamos a buscarlo. Búsquenme un texto donde Jesús dice que no es posible que un profeta muera de Jerusalén, fuera de Jerusalén. ¿Cuál fue? No escucho. Lucas 13:33. ¿Oí bien? Ok, vamos a buscarlo. Lucas 13:33. Es correcto. Léalo, hermana. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Eso responde a la pregunta que contestó Elier hablando de las 70 semanas. La vuelvo a preguntar y contéstenmela conforme a ese texto. ¿Por qué Jesús tenía que ir a Jerusalén? Contéstenme conforme a ese texto. ¿Por qué Jesús tenía que ir a Jerusalén? Era como una obligatoriedad. Porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Así es. O sea, Jesús se menciona a sí mismo como el último de la larga lista de profetas asesinados en Jerusalén. Entonces Jesús sabía que tenía que morir, pero tenía que morir donde matan a los profetas. Entonces, si ustedes notan, Jerusalén en los días de Jesús se le acercaba su día de castigo, su día de juicio. No podía ser una ciudad que mate a sus profetas sin que Dios intervenga. ¿Recuerdan en la escuela de verano que hablábamos de la sangre de Abel? ¿Quién se acuerda de la sangre de Abel en Génesis 4? Sí, hermana. ¿Cómo lo representó a Cristo o sí, solamente? Pero antes, ¿qué pasó? ¿Qué le dijo Dios a Caín? Que la sangre de Abel clama desde la tierra. Escuchen bien, Dios le dijo eso a Caín: ¿dónde está tu hermano? Su sangre clama a mí desde la tierra. Ese lenguaje significa que Dios, cierren la puerta por favor, eso significa que Dios estaba sensible a la injusticia que vivió Abel. Abel murió inocentemente, su sangre inocente, dice Dios, clama a mí. Ahora, hermana Gaby, ahora sí lo que dijo primero, ¿qué dice la Biblia de la sangre de Cristo respecto a la sangre de Abel? Está en Hebreos capítulo 12. 12:24, búsquenlo, Hebreos 12:24. ¿Qué dice de la sangre de Jesús? A Jesús el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Cómo compara el texto la sangre de Cristo con la sangre de Abel? Habla mejor, porque la sangre de Abel hablaba. ¿En qué sentido? La sangre de Abel clama a mí. Pues la sangre de Cristo es un mayor clamor que la sangre de Abel, porque Abel murió por la injusticia de la envidia de su hermano, pero Jesús murió por los pecados de toda una humanidad. Entonces la sangre de Cristo vertida en la tierra
dice el texto, habla mejor que la de Abel. Entonces la sangre de Cristo, como la de un cordero inmolado, se tenía que derramar, pero no se tenía que derramar ni por cualquier motivo, ni en cualquier lugar. Tenía que morir en cierta forma y en cierto lugar. En cierta forma, ¿cuál? ¿Cómo debía morir el Cordero de Dios? Crucificado. ¿Dónde debía morir Jesús? En Jerusalén. Recuerden cuando decíamos que Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, Dios se lo impidió. Dios le proporcionó ahí un cordero, un carnero, pero aparte Abraham profetizó y dijo, Dios se proveerá de un cordero, y apuntaba hasta Cristo. Entonces, cuando Abraham mata el cordero en lugar de su hijo, lo mata en el monte Moriah, que estaba cerca de Jerusalén. Entonces justamente Abraham hizo ese sacrificio, no el de su hijo, el de ese carnero, en el mismo lugar donde un día el Dios Todopoderoso sí iba a sacrificar a su hijo. Lo bonito, lo hermoso de ese pasaje es que Dios le da una orden a Abraham que a la postre Abraham no cumplió, porque Dios se lo impidió, pero Dios sí sacrificó a su hijo en el mismo lugar. Entonces ya después Jerusalén se volvería esa ciudad que mata a los profetas. Si regresamos a Lucas, el texto que me dieron, 13:33, ahí el Señor lo dice claramente. ¿Qué decía otra vez en Lucas 13:33 el Señor? ¿Qué decía? ¿Qué decía? Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Entonces, no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Los profetas mueren en Jerusalén. Entonces, Jerusalén, por así decirlo, está en la mira del Señor. Vuelvan a Mateo 21, por favor. Entonces, vamos a buscar lo que dice antes, por favor. Vamos a buscar Lucas, ahí en Lucas. Pues quédense en Lucas, buena idea quedarse en Lucas. En Lucas 13, vamos a ver lo que dice, leíste el 33. De una vez, pasen al 34. De una vez pasen al 34. ¿Qué dice? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Bien, ¿de qué acusa el Señor a Jerusalén? Así es, de dar muerte a sus profetas. Bien, ese clamor de cuántas veces quise, ¿cómo lo entenderían ustedes? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? El Señor a través de esos profetas apedreados siempre decía, vuélvanse a Dios, vuélvanse a Dios. Corazón duro, corazón duro, corazón duro. Llega el momento en que ahora ya no rechazan a cualquier profeta, están rechazando al Mesías, a Cristo, y Jesús no le queda más que llorar por Jerusalén. Jerusalén llora, Jesús llora por lo que le espera a Jerusalén. Por eso que dice el 35. ¿Qué dice? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué decreta el Señor sobre Jerusalén? Vas a quedar desierta. Esos hijos que quise juntar como la gallina a sus pollinos, a sus pollitos, queda fuera. Bien, entonces, suena un poquito el audio, ¿verdad? Entonces, vámonos ahora a lo que dice Lucas. Dije que me iba a enfocar en Lucas, ahorita vuelvo a Mateo. Vamos a buscar Lucas, capítulo 17, y vamos a buscar lo que dice
el versículo 25, 17-25. Dije que estamos profetizando más, quiero que ustedes razonen más esto. Lucas 17:25. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Bien, ahí el Señor fue porque estaba anunciando su venida en juicio. Por favor, hermana, lea desde el 24 y 25 seguiditos. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su venida. Vean esto en su día. En su día. Vean esto. Históricamente, cuando hemos leído el 24, ahorita me lee el 25, siempre hemos interpretado que el Señor está hablando de su segunda venida, y me incluyo. Pero con todo lo que hemos ido aprendiendo, vamos a irlo revisando. Lea el 25, por favor, hermana. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Ok, vamos a recapitular un poco. ¿Qué dijo Jesús de Jerusalén respecto a los profetas? Jerusalén es la ciudad que mata a sus profetas, ¿sí? ¿Qué es lo que hubiera querido hacer el Señor con los hijos de Jerusalén? Juntarlos como la gallina a sus polluelos. Como no quisiste, ¿qué decretó el Señor respecto a Jerusalén? Tu casa es dejada desierta. Bien, entonces el Señor había dicho en Lucas 13 que él le era necesario ir a Jerusalén. ¿Por qué le era necesario ir a Jerusalén? 13:33. No es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Fíjense qué interesante. A Jesús lo quisieron matar en diferentes lugares. En su propio territorio de Galilea lo quisieron matar. Se trataba de matarlo. En Lucas 4 dice que después de que les leyó Isaías y que dijo este día se ha cumplido, lo quisieron despeñar ahí mismo. O sea, el Señor lo quisieron matar en todo su ministerio. Pero el tema es, ¿tenía que morir dónde? En Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad que mata a sus profetas. Entonces aquí vean lo que dice el Señor. Dice, antes de su venida, antes de su manifestación, ¿qué tiene que ocurrir primero con él? Tiene que padecer mucho y ser desechado. Desechado. ¿Cómo entienden ustedes desechado? Que el Señor tendría que ser desechado, despreciado, rechazado por esta generación, lo que profetizó Isaías. ¿Cuál generación? La que estaba viviendo en ese tiempo, la generación que vivió en los tiempos de Jesús. Entonces Jesús de antemano sabe que él va a ser rechazado por esta generación, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a ver lo que dice del 26 al 29. ¿Qué dice? Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Bien, gracias, hermana. Entonces, si se fijan, el Señor, cuando dice que va a ser desechado por esa generación, lo compara con tiempos de juicio pasados, los días de Noé y los días de Sodoma. ¿Qué encontró el Señor? ¿Qué describió? ¿Qué había en común en los días de Noé antes del juicio y en los días de Sodoma antes del juicio? ¿Qué había en común en esas dos épocas? La gente no estaba alerta a las cosas de Dios, estaban viviendo su vida normal. Por eso también tiene relación con lo que les predicaba en la mañana, que vivimos hoy en una época muy superficial. La gente vive su vida muy superficial. Entonces
dice el Señor que antes de su venida ese será el sentir. Y vean qué dice el versículo 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Seguimos? 31. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. El que en el campo, así, y el que en el campo, así mismo no vuelva atrás. 32. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Por qué? ¿Qué tiene de relevancia la mujer de Lot aquí? ¿Por qué el Señor saca a colación a la mujer de Lot? A ver, con el micrófono. Porque volteó a ver todo lo que dejaba, ¿no? Volteó a ver todo lo que dejaba, exactamente, ese es el punto. O sea, añoró su vida en Sodoma. O sea, el Señor le dijo al ángel: escapen por su vida, vámonos. Y todos salieron, pero la mujer volteó diciendo, lamentaba irse de Sodoma. Es que, qué bueno que lo diga. Intencionalmente los traje a Lucas. Si lo vemos a la luz de Mateo, la respuesta sería un sí. Pero noten cómo en Lucas el Señor sigue hablando de los días de Noé y los días de Sodoma. Entonces, y luego viene lo que ya habíamos aprendido en Mateo, que dice el 31. ¿Qué dice el 31 otra vez? ¿Sí? En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, así mismo no vuelva atrás. A ver, presten bien atención. Entonces, en el verso 30 decía: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Siempre ha habido entre las iglesias, entre las doctrinas, confusión. Esto de que el día del hombre se manifieste se referirá a su segunda venida visible al final del siglo o en la famosa destrucción de Jerusalén. Siempre ha habido eso. Es muy retador este tema. Entonces aquí, si ustedes se fijan, dice: antes de que el Hijo del Hombre se manifieste, y nos vamos al 31 y nos regresa a lo que le va a pasar a Jerusalén. Vean esto, por favor. Cuando dice en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, o sea, lo que es de valor para él, no descienda a tomarlos. ¿Cuál es el mensaje ahí que da el Señor antes de que Él se manifieste? ¿En qué se parece a los días de Sodoma? Si tienes tus pertenencias, tus bienes, pero está hablando a Jerusalén. Pues que no añoren lo que se va a quedar atrás. Déjalo y vámonos, huye por tu vida. Por eso el Señor lo comparó con la destrucción de Sodoma. Por eso dijo: acuérdense de la mujer de Lot, porque a ella le podía lo que estaba dejando. Luego dice: el que en el campo. ¿Qué hacía un hombre en el campo? Trabajando, cuidando su parcela, su cosecha, su riqueza también. No vuelva atrás, vámonos. Entonces vuelve el Señor a advertirle a los de Jerusalén que eso va a ocurrir. Déjenme les repito qué sucedió en la historia. Alguna vez se lo he mencionado. En la historia de las guerras de los judíos, así se llama un libro de un escritor judío de aquellas épocas que se llamaba Josefo, dice que Jerusalén siguió su vida normal. Nosotros vemos el libro de los Hechos y seguían ofreciendo sacrificios. O sea, ahí no había en ellos ninguna preocupación. Por más que los apóstoles les decían: ustedes crucificaron al Mesías, ellos siguieron con lo mismo. Ahí cuadra con lo que el Señor decía de que van a seguir su vida normal. Pasan los años y ya estamos hablando antes del año 70, y dice la Escritura que había paz y seguridad por un régimen romano que se llamaba, ¿cómo? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se llamaba el régimen que daba la paz? Nomás le pones una X, la Pax Romana. Entonces había un control en todo el imperio, había una paz por temor a Roma. O sea, pues ¿quién se va a sublevar contra Roma?
pero empezaron a haber falsos profetas, que lo advirtió el Señor, y esos falsos profetas empezaron a incitar a los judíos a una rebelión contra Roma, que porque somos el pueblo de Dios y que porque nosotros tenemos que expulsarlos, etcétera, etcétera. Entonces, sucede, ¿cómo se cumplen las palabras del Señor? Eso lo pueden googlear, si les da flojera leer todo el libro de Josefo, porque sí está algo tedioso, lo pueden googlear, esto que les voy a decir. Dice que los celotes, entre los apóstoles había un celote, que los celotes encabezaron esa rebelión contra Roma. Entonces, en Roma gobernaba Nerón. ¿Han oído hablar de él? Hasta muchos sí le ponen a sus perros, ¿va? Gobernaba Nerón. Nerón manda a uno de sus generales a controlar esa rebelión. El general que mandó se llamaba Flavio Vespasiano, papá del famoso Tito Vespasiano. Flavio Vespasiano va a Jerusalén a controlar la revuelta de los celotes, ¿sí? Entonces resulta que en ese momento en Roma hay todo un caos, hay un incendio en Roma. ¿Han oído de eso? De que hubo un incendio en Roma y Nerón termina suicidándose. Se suicida en el año 68. Y cuando Nerón se suicida, hay una revuelta porque políticamente no hay quien ocupe su lugar. Y pensaron en el general Flavio Vespasiano, que gozaba de una gran reputación. Pero en ese momento, ¿dónde estaba Flavio Vespasiano? Lo acabo de decir. ¿A dónde mandó Nerón a Flavio Vespasiano? A controlar la revuelta que estaba ¿en dónde? En Jerusalén. Entonces, Vespasiano está ahí tratando de controlar a los celotes y le llega una carta: repórtate porque te están llamando en Roma. Cuando Vespasiano llega a Roma, lo aclaman el nuevo emperador. Sí le convenía regresarse a Roma. Cuando Roma se regresa, cuando Vespasiano deja la revuelta y se va, ¿qué creen que pensaron los celotes cuando se fue Vespasiano a Roma de regreso? ¿Qué creen que pensaron? Ya ahuyentamos a los romanos. Y nada, que él se fue a que lo nombraran emperador. Entonces, en ese engaño, los judíos seguían creyendo que Dios respaldaba su revuelta y su lucha. Por eso seguían viviendo en una normalidad, sin arrepentirse, sin quebrantarse, porque no había realmente una opresión romana. Bien, viene otro general romano, lo pueden googlear, que se llama con C, Cestio Gallo o Galo. Cestio empieza a reprimir la revuelta, mata a algunos judíos, pero la narración de Josefo no era cristiano. Entonces Josefo, no crean que estaba interesado en escribir que se cumplieran las profecías de Cristo, porque no era cristiano. Pero en el libro de Josefo dice que Cestio Galo inexplicablemente se retiró también de Jerusalén. Otra vez, por segunda vez, un general se retira con sus tropas. Otra vez, ¿qué creen que pasó con los judíos en Jerusalén? El Señor está con nosotros. Entonces, aquí es un gran mensaje, ¿eh? Aquí estamos hablando de toda una ciudad, pero a nosotros eso nos debe servir como advertencia. Muchas de las veces nosotros obramos mal y no hay consecuencia. ¿Y qué pasa cuando obramos mal y no hay consecuencia? ¿Qué suele pasar con nosotros? Pensamos que Dios nos está ayudando. Nos confiamos, hasta pensamos que Dios está de acuerdo en lo que estamos haciendo. Sí, lo vuelves a repetir. Entonces ya habían 2 eventos en que los judíos veían que los romanos se retiraban. O sea, pues Dios está con nosotros, y hay un montón de profetas dándoles ánimo. Entonces, el Señor Jesucristo le había dado esta indicación a sus seguidores. En forma general, ese texto
¿Qué mensaje está mandando el Señor a sus seguidores para aquel día en ese texto? ¿De cuál es el mensaje que les está dando? Pues yo creo que Él les está diciendo que lo que hay terrenal, que no se aferren tanto a eso, que hay algo más, pues más de ganancia. Y aparte, porque el Señor les está dando el escape. Huyan. Inclusive en Mateo dice, huyan a los montes. Huyan a los montes. Entonces resulta que eso marca, es apasionante leer esto. Dice Vespasiano, dice Josefo, que cuando Cestio Gallo se retira, es cuando, dice Josefo, muchos seguidores de Jesús de Nazaret aprovecharon y huyeron. Y esto va de la mano con Lucas 20:20. Lucas 20:20. ¿Quién lo lee? Aún antes de que esté en la pantalla. Lucas 20:20, ahí está. Y así... Perdóname, hermano Carlos, me equivoqué por un capítulo. 21:20, perdón. 21 en lugar de 20. Lucas 21:20, ahí está. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿La destrucción de quién? De Jerusalén. Jesús profetiza: Jerusalén será destruida. ¿Cuándo sabrás que Jerusalén va a ser destruida? Cuando esté rodeada de ejércitos. Entonces, ¿cuándo se cumplió? Cuando Cestio Gallo rodeó Jerusalén, los seguidores del Señor dijeron: esto ya se va a destruir. ¿Cómo escapar si Jerusalén está rodeada de ejércitos? ¿Qué registró Josefo? Inexplicablemente Cestio retira sus tropas después de haber rodeado a Jerusalén, y ahí es donde los cristianos huyen a los montes. Y ya saben ustedes a qué montes huyeron, ¿verdad? ¿A dónde huyeron? A la ciudad de Pella, en la provincia de Perea, y ahí se estableció la iglesia mientras Jerusalén era destruida. Sé que les dije algunas cosas que vienen en la historia, pero no sé si les quedó claro. Entonces, efectivamente, los hermanos vieron a Jerusalén rodeada de ejércitos y ellos estaban en la ciudad, pero Dios les dio una vía de escape. Y repito, Josefo dice: inexplicablemente nadie sabe en qué estaba pensando Cestio. Pues yo lo que puedo decir es que el Señor se lo puso y retira las tropas, y los cristianos escapan siguiendo la indicación que les dio el Señor. Eso, hermanos, más que verlo como una mera historia, podemos darle un carácter de la providencia del Señor, de cómo cuida a su pueblo, cómo cuida a su rebaño. Por eso cuando hablamos que el anticristo y que esto, que el otro, yo veo estos pasajes, digo, el Señor tiene en control nuestra vida. Sí, hermana, préstele un micrófono a Mike. Aquí está. Estoy meditando en estos textos. Sí, hermana. Pues la pregunta que le hice yo ahorita, que se refería al fin en los fines ya del... Mire, dice, me voy desde el 20, ¿está bien? Sí, dice, sí. preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Sí. O sea, estaba diciendo que él estaba con ellos. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando le desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis ni le sigáis. Punto. Dice, porque como el relámpago que al fulgurar desplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho. O sea, antes de que pase lo que te estoy diciendo, va a pasar esto, ¿verdad? Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Y luego el Señor ahí hace el énfasis de cómo. El cómo, dice, como fue en los días de Noé. Noé ya ve que era pregonero de justicia y anunciaba que era una destrucción, pero no le quisieron creer.
Entonces dice, como fue en los días de Noé, así también será los días del Hijo del Hombre. Y ya yéndonos a Mateo, ya los últimos versículos, es cuando dice que las estrellas caerán, el cielo, bueno, y lo dice, comían, bebían, está describiendo todo lo que hacían estos muchachos. Se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, vino el diluvio y los destruyó a todos. Y parafraseando, bueno, como no están haciendo caso, entonces va a venir la destrucción de Jerusalén y se los va a llevar a todos. Sí, correcto. Entonces, dice, y lo pone el otro ejemplo, ya los días de Lot. Dice, entonces, el Señor está dando énfasis a las destrucciones que hubo, pero como no quisieron a la advertencia, entonces fue lo que pasó. Y para mí, no sé, se está refiriendo a la destrucción de Jerusalén. Sí, definitivamente. Definitivamente, es lo que quiero que todos nos quede bien claro. Por eso fuimos ahí. La destrucción de Jerusalén ha llegado cuando sean rodeados por ejércitos. Jesús ya dijo, Jerusalén es la ciudad que mata a los profetas. Tengo que ir a Jerusalén porque no hay profeta que no muera. Entonces todo se enfoca en la destrucción de Jerusalén. Aquí es donde entran las discrepancias, Berman. Aquí es donde entran las discrepancias con otras. Sí. O sea, tenemos que ser muy cuidadosos y respetar el texto. El cómo, o sea, porque el cómo sí ya nos da un norte. Sí, el Señor es muy descriptivo, porque inclusive en Mateo, lo que veíamos ahorita, en Mateo da más detalles que nos dice que evidentemente está hablándole a los judíos. Vamos a Mateo 24. Hermano. Mismo pasaje. Sí, hermano. Pero cómo el Señor tiene cuidado de su pueblo al saber que ya ha sido rodeada, y usa este hombre Cestio Galio para que se retire, y en ese preciso momento ellos puedan retirarse, porque si no se hubiera retirado ellos, ¿cómo le hacían para salir de Jerusalén si estaba rodeada? No había forma. Es el ejército más poderoso del mundo. Tenían que haber tomado la decisión, y eso de que el Señor se lo debe haber puesto. Es como cuando el Señor le puso a Augusto César mandar aquel famoso censo para que naciera el Mesías donde tenía que nacer. El Señor nació en Belén por decreto del César. O sea, la profecía del profeta Miqueas decía que el Mesías iba a nacer en Belén de Judea, y nació ahí por orden del emperador. En los días de José. Sí. Y eran parteras egipcias, ¿verdad? O sea, ellas no tendrían por qué tener misericordia de los recién nacidos, correcto. Qué bueno que lo están viendo esto. Ahora, si se van a Mateo 24, mismo pasaje, véanle cómo el Señor habla más puntual de aspectos judíos. Vean lo que dice bien claro en el verso 16. ¿Qué dice Mateo 24, 16? ¿Sí? Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. Más claro que en Lucas. Ahí dice claramente los que estén en ¿dónde? En Judea. O sea, ahí está clarísimo a quiénes se está refiriendo. Vean luego lo que dice en el siguiente, en el versículo 17. Eso es lo que vimos en Lucas. Eso sí está en Lucas. ¿Qué dice? El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y al 18 también lo dijo Lucas. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Ahora, el Señor en el 19 da un texto que termina en tragedia. Y vean cómo lo dice, qué va a pasar en Jerusalén. ¿Qué dice el 19? Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Así como Josefo nos habló lo de Cestio Gallo y nos habló lo de Vespasiano, Josefo da detalle de eso, da hasta el nombre de una madre. Ay, no quiero sonar muy amarillista, pero este es el decreto, que coció a su bebé para comérselo, y que hasta los romanos se horrorizaron. O sea, los mismos soldados, al ver lo que estaban haciendo las mujeres judías, enloquecían. O sea, miren, hablan de cosas tan terribles que parece un libro así de un thriller de terror, de lo que pasó en Jerusalén ante el asedio romano. O sea, se peleaban por dice Josefo que habían romanos que decían, pues tenemos hambre,
y que la mujer destapó la olla y dijo, y pues se horrorizaron ante semejante cosa. Por eso dice el Señor, ay de las que estén encinta, porque muchos andaban buscando a las embarazadas a comerse el bebé, y de las que críen en aquellos días. ¿Sí? Bien, ahora vámonos un poquito más allá. Versículo 20, también eso no viene en Lucas. ¿Por qué? Cuando digo aquí viene y acá no viene, hermanos, es porque los escritores tenían en mente quiénes iban a leer sus evangelios. Lucas, a diferencia de Mateo, Lucas no estaba pensando en los judíos. Lucas estaba pensando en los griegos, en los asiáticos, en los romanos. Por eso Lucas no da ese detalle del 20. Vean el 20. Este lo da Mateo porque Mateo está pensando en los judíos. ¿Alguien léalo? Mateo 24, 20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Entonces, eso no lo tendría que poner Lucas, porque los lectores de Lucas no guardaban el día del reposo, no era algo relevante para ellos. Pero Mateo, pensando en los judíos, dice eso. Orad pues porque vuestra huida, ¿cuál huida, hermanos? ¿Cuál huida? Se iban a ir de Jerusalén, iban a salir. Huir de Jerusalén cuando ésta fuera asediada por los ejércitos. Que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Qué tiene que ver aquí el día de reposo? Como que, híjole, voy a huir y es sábado. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, el día de reposo, dicen los que saben, los escritores, que ahí guardaban el Shabbat. Entonces ahí se concentraban en la sinagoga, hermano, y ahí va a ser más fácil que los atraparan. Una, dos, en invierno, porque en invierno se dice que en Jerusalén es cuando el río crece, está muy alto, entonces no iban a poder, muchos no iban a poder cruzar el río y iban a acabar ahogados. Entonces por eso dice, orad pues para que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. O sea, eso es... Muy bien, buen dato. Déjenme les digo un dato que aparece en su Biblia. Busquen Hechos 1:12. Y aquí me van a contestar porque el Señor dice, hoy oren porque cuando huyan no sea de reposo. ¿Quién lo lee? Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Camino de un día de reposo. ¿Qué estaba camino de un día de reposo? El monte del Olivar estaba a un día de reposo de Jerusalén. ¿Qué entender eso? Que lo que estaba limitado en la ley de ellos para caminar en un día de reposo era más o menos la distancia de Jerusalén al Monte de los Olivos. Es decir, en día de reposo la gente no podía caminar libremente o ilimitadamente. Tú puedes caminar nada más tanta distancia. Entonces, por ejemplo, Jerusalén, el Monte de los Olivos, hagan de cuenta que se veía ahí está el monte. Entonces se te permitía en el día de reposo caminar de Jerusalén al monte porque estaba en ese rango de caminata del día del reposo. Pero si ustedes vieran en un mapa cuántos recorrieron de Jerusalén a Pella, pues nada que ver, es un caminadón tremendo que en el día de reposo no estaría permitido en un momento determinado. Entonces, ese es el punto de que era para los judíos. Ahora, en los minutos que restan de la clase, les voy a dejar una tarea y van a tener 15 días. Acuérdense que la próxima semana no vamos a estar aquí, ¿te acuerdan? Bien, la tarea va a ser de Mateo 21, Mateo 22, no más Mateo 21 y Mateo 22. Punto número 1, hay que leerlos. ¿Cuántas veces? Las veces que sean necesario. Y quiero que me digan, Mateo 21, todos los pasajes o textos donde el Señor advierta lo que viene para Jerusalén. En algunos lo van a encontrar muy claro, muy a la vista. En otros le van a tener que meter más. Como lo ha hecho la hermana Gaby, reúnanse, hagan un grupo de estudio o algo,
Vuelvo a repetir la tarea. En el capítulo 21 y en el capítulo 22, identifíquenme frases, pasajes, lo que sea, donde el Señor advierte lo que viene sobre Jerusalén. Que ya sabemos qué es lo que vino sobre Jerusalén, ya lo sabemos, ya hasta vimos aspectos históricos de Josefo, pero me van a buscar cómo el Señor, les adelanto, cómo el Señor se dio el tiempo, cómo se dio el tiempo para tratar de salvar a los más que se podían de esa catástrofe. Entonces el Señor advirtió, y bien que advirtió. No les dejé el 23, porque en el 23, todo el capítulo, el Señor se dirige a los que no van a aceptarlo. En el capítulo 23 ya hace la sentencia y dice, ay, ay, ay de ustedes. Pero en el 21 y en el 22, el Señor sí advierte, y muchos, yo creo que muchos, tomaron su advertencia y se convirtieron al Señor, sí lo aceptaron al final del día. Pero ahí búsquenlo, es un ejercicio de investigación. ¿Sí les quedó claro? Sí. Advertencias de lo que viene sobre Jerusalén. Yo creo que por eso el Señor usaba el que tenga oídos oiga, ¿verdad? Sí, continuamente. Y decirles que el 21 y 22 el Señor ya es muy puntual al respecto, pero en capítulos anteriores, no de una manera tan puntual, pero el Señor también advierte, hey, viene algo duro. Tan solo les voy a dar una pista en Mateo 3. Dice Juan el Bautista, a ver, recuérdenmelo. Cuando vinieron fariseos y saduceos a su bautismo, Juan les dijo, ¿qué les dijo? Generación de víboras. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera sobre esa generación? El mismo Juan anunció que sobre esa generación de víboras vendría una ira de Dios terrible. Y a lo largo del Evangelio hay advertencias, pero en la tarea del 21 y 22 ustedes se van a encontrar que el Señor puntualmente dice, arrepiéntanse, viene algo terrible sobre esta ciudad. ¿Sale? Entonces, pregunto a ustedes, ¿cómo me lo van a presentar? Tienen 2 semanas. ¿Cómo van a presentar esa tarea? ¿Alguna idea? Se pueden formar en equipo si quieren, no sé. Tienen 2 largas semanas. ¿Cómo lo quieren presentar? ¿Por célula? ¿Por célula? Como ustedes quieran. Sí, voy a trabajar por célula. ¿Por célula? Ok. Entonces cada célula ya sabrá si pasa uno, pasan todos, si ponen alguna presentación gráfica o lo que sea, pero sería de hoy en 15 días, ¿de acuerdo? Muy bien, hermanos, yo espero que esta clase les haya servido para lo que les dije, para profundizar un poco más, y no suelten esto porque es sumamente importante. Y decía la hermana Lorama, de aquí vienen muchas controversias de interpretaciones, pero aquí estamos viendo lo que el texto nos está diciendo. Muy bien, hermanos, de mi parte, muchas gracias. Dios los bendiga. Hermana Gaby, ¿algo que nos quiera decir y despedirnos? Pues que le echemos ganas, porque ahorita que veíamos estos pasajes nos recordaba cómo nos enseñaban erróneamente de que no, nuestra huida no fuera en invierno. Y dice, ay no, que no sea invierno, ay no, que no estemos en cinta, ay no. Entonces teníamos una equivocación acerca de estos pasajes, pero gracias al Señor que ahora ya estamos bien. Pero igual, si tienen alguna duda o algo, no se queden con la duda, hermano, porque si no, no vamos a poder avanzar en estos temas que estamos teniendo. Y pues ese es mi... Amén, hermano. Oremos, Señor. Gracias te damos porque nos permite nuevamente escudriñar tu palabra, Señor. Ayúdanos, bendícenos, por favor, Padre, que ese espíritu que está en nosotros nos dé, Señor, la claridad
muy específica de estos textos que estamos analizando, Padre. Gracias por la vida de nuestro pastor, Señor, que tiene ese tiempo, esa dedicación para poder ayudarnos, no solamente en lo que viene aquí en la Escritura, Señor. Hay escritores que están, Señor, bien, pues, que tienen la Escritura también de cosas que pasaron en ese entonces, Señor. Ayúdanos para que podamos complementar lo que hemos estado aprendiendo, Señor, y no solamente nos los quedemos con ellos, que también lo compartamos, porque tenemos familia que creen en el dispensacionalismo, que creen en el rapto, Señor, y que viven su vida triste, Señor. Ayúdanos, por favor, porque todo esto nos ha alegrado nuestro día, Señor, poder disfrutar de las cosas que tú nos has dado, porque sabíamos que esto, Señor, nos iba a ayudar a todo esto, Padre. Bendice a mis hermanos, aquellos que no pudieron estar en esta hora. También te pido que los bendigas, que los lleves con toda bendición hasta sus hogares y que descansen de este día, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria